bienvenidos a este segundo día de nuestras conferencias. Estamos muy felices que puedan acompañarnos. Les invitamos a que compartan a sus amigos y que dispongamos este tiempo en nuestro corazón para lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Vamos a disfrutar un momento de las alabanzas ahí donde tú estás. Adora al Señor, sumérgete en este tiempo tan precioso y démosle la gloria, la honra al que solo la merece.
Muy querida juventud del área sur, me dirijo a ustedes con mucha alegría, con mucho gozo, y quiero decirles que para mí es un gran privilegio dirigirme a ustedes en ocasión de esta preciosa convención juvenil de manera virtual con el tema Heme aquí. Estamos en tiempos cuando nuestra juventud, más que nada, esta juventud que va a la vanguardia, que va al frente en tantas situaciones, en tantas actividades científicas, tecnológicas, que también lo tienen que hacer en el área moral, en el área espiritual y en el área de su compromiso para con el Señor. Heme aquí es la clave de esta convención virtual, y qué mejor que aprovechemos esta ocasión para hablar de un compromiso tan importante que tenemos para con Dios. Si nosotros los adultos tenemos un compromiso grande para con Dios, cuánto y más ustedes jóvenes que tienen toda una vida tremenda por delante. En la palabra del Señor encontramos un verso de la palabra poderosa que nos dice acerca del compromiso de un joven con Dios. Que tú le digas al Señor: heme aquí, aquí estoy comprometido, entregado y dispuesto para enfrentar los retos de esta generación complicada, difícil, o como la Biblia lo llama, una generación maligna y perversa. Pero aquí estás, nada más y nada menos, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, y estás con un propósito. El Señor nos dice en su palabra, y te lo quiero leer acerca de este tema, de este enfoque que quiero darte: comprometidos con Dios, un joven comprometido con Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versos 11 y 12 de esta manera: mas tú, hombre de Dios, en este caso te diría joven, señorita, adolescente de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. El joven de hoy, tú, querido joven y señorita, sabes que estás viviendo en una generación que te está presentando las peores situaciones, además de condiciones adversas y contrarias. Te ha tocado vivir, es cierto, en una generación llena de avances tecnológicos, llena de crecimiento en muchas áreas, pero a la vez te está tocando vivir en una generación sumamente complicada. Tus luchas, tus conflictos, tus ansiedades, todas las situaciones difíciles que tienes que enfrentar internamente son o situaciones que te van a hundir, o situaciones ante las cuales te vas a levantar valientemente, poderosamente, porque el Señor Dios te está diciendo que está contigo. Por eso en esta hora yo te quiero enfatizar bajo este enfoque: heme aquí, Señor. Dile al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto a comprometerme contigo. Pero para que tú puedas comprometerte con el Señor en esta generación complicada, tú tienes que saber que hay cosas ante las cuales vas a tener que huir, alejarte, no hacerle al valiente, no decir: yo me enfrentaré a esta tentación, me enfrentaré a esta crisis y yo la voy a vencer, yo voy a lograr salir adelante porque yo tengo muchas fuerzas. Te quiero decir que de acuerdo a la palabra del Señor, hay cosas que ni siquiera debemos atrevernos a enfrentarlas, porque eso es como querer meter las manos al fuego
sin quemarnos. Eso es como si tú tienes el problema del vértigo y te subes a un edificio muy alto y te paras en la orilla y dices, a mí no me va a llamar el vacío, y terminas por caer. Por eso es mejor no jugar con fuego. Y dice la palabra del Señor, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. En el verso 11 se nos habla de que el joven comprometido con Dios sabe cuándo tiene que huir. Hay muchas ocasiones cuando en vez de querer enfrentarte a una complicación, a un difícil problema, tú más bien tienes que huir. Y este verso nos habla, fíjate la importancia que tiene, se nos está diciendo que la palabra huir es una figura como cuando se nos presenta una fiera o una serpiente venenosa o un enemigo que no podemos nosotros vencer. En esos casos es necesario huir, salir huyendo de ese animal salvaje, de esa serpiente venenosa, de esa plaga mortal, de ese enemigo que nos ataca. Aquí el imperativo significa que continuamente tendríamos que estar huyendo de esas cosas dañinas que nos van a perjudicar. Un joven de Dios tiene que entender que algunas veces, sin estar dando la impresión de que estás huyendo por miedo, no estás huyendo por miedo, no estás huyendo por cobardía, no estás huyendo porque no eres valiente, sino que estás huyendo porque eres sabio delante del Señor. Y uno de esos enemigos, una de esas serpientes venenosas, uno de esos animales salvajes del que tienes que huir, es, por ejemplo, lo que la Biblia nos llama la inmoralidad sexual. De hecho, te quiero recordar algo muy importante. En la Biblia hay algunas cosas, algunos aspectos de los cuales tenemos que huir, o se nos dice que tenemos que huir. Uno de ellos es la inmoralidad sexual. Nos dice, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tú sabes la intensidad, lo terrible que es la tentación sexual. Y el joven y la señorita entienden pronto que es un enemigo muy difícil de vencer, porque estás en la etapa en donde tus hormonas están en toda su ebullición, en toda su fuerza, y sabes que llega un punto en el que no se podría contener, no se podría refrenar una tentación de ese tipo. Pero como tú eres un joven que le estás diciendo al Señor, heme aquí, Señor, estoy aquí para servirte, estoy aquí porque quiero ser ese joven que cumple los planes tuyos para mi vida, que cumple los propósitos que tú tienes para mí. Entonces, heme aquí, Señor, y estoy dispuesto a huir de la inmoralidad, porque dice la Biblia, ¿no sabes que tu cuerpo le pertenece al Señor? ¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No sabes tú que ese cuerpo tiene un propósito, un sentido, y que Dios quiere que tú te conserves, que tú seas ese joven, esa señorita valiente, puro, para que logres alcanzar el objetivo grandioso, majestuoso y poderoso que Dios tiene para ti? Así que huye de la inmoralidad sexual. Otro enemigo, otra serpiente maligna, otro enemigo que nos ataca y del cual la Biblia nos insta a huir es de la idolatría. En 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. La idolatría no solamente es esa actitud terrible, maligna, de postrarse ante un ídolo, sino que la idolatría puede ser incluso de un trabajo, del dinero,
de la posesión de una casa o incluso de una persona. Idolatrar. Idolatrar significa poner en el lugar de Dios una cosa, una persona, un individuo, un objeto o tu propio trabajo o incluso tú mismo. El famoso hedonismo es cuando la persona se ama a sí misma sobremanera y siente que es lo máximo y siente que es lo último en el mundo, lo más grandioso, y se ama de una manera egoísta, ególatra, y no da lugar a amar correctamente a sus padres, a su familia, sus amistades, a expresar ese amor, porque ese amor que él pudiera compartir lo enfoca de una manera equivocada y egoístamente hacia su misma persona, lo cual se convertiría en una idolatría. Otro de los aspectos que la Biblia nos llama a huir, de acuerdo al apóstol Pablo, es de las malas enseñanzas, que son las malas influencias. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 1 Timoteo 6:20. Tú debes de saber que habrá enseñanzas dañinas, enseñanzas que van a tratar de desviar el grande valor que tiene tu persona, que tiene tu individualidad, que tiene tu ser, el ser que Dios ha creado, y te va a desviar o va a intentar desviarte para pensar o que no tienes ningún valor, que no tiene ninguna utilidad tu vida, que no sirves para nada, u otra, el otro extremo, que eres superior a todas las demás personas. Cuando una persona se desvía tras las enseñanzas de este mundo, el humanismo, el pensar que esta vida lo es todo, que lo material lo es todo, que los placeres ilícitos lo es todo, que el sexo lo es todo, que el dinero lo es todo, que lo material lo es todo. Entonces esas enseñanzas son humanistas, son materialistas y te alejarán de Dios. Pero tú, dice Timoteo, tú, querido joven, guarda lo que se te ha encomendado, guarda la palabra y evita caer en las redes de enseñanzas vanas, dañinas y perjudiciales que te van a desviar y a perjudicar. Otra de las cosas de la que debes huir es de la concupiscencia juvenil. 2 Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. En esta etapa juvenil, queridos jóvenes, tú corres un riesgo muy terrible de irte con las modas, irte con las ideas que el mundo sin Cristo y sin la palabra tienen como su guianza, como sus normas. Ellos se guían de esta manera: si te gusta, hazlo. Pero tú y yo, no es que tengamos un freno, sino que tenemos una ley preciosa, espiritual, una ley moral que nos indica qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo sano y qué es lo que mejor te conviene. Todo mundo en este tiempo, en esta ocasión, sabemos lo que la experiencia enseña a nuestra juventud y aún a las generaciones adultas, que cuando se dejaron llevar y desbordar por sus pasiones juveniles sin un freno, sin un aspecto moral en su vida que lo detuviera, esa persona se desenfrenó y cayó en malicias,
perdió la oportunidad, y enormes y terribles consecuencias como perder el sentido del amor, el sentido del afecto, el cariño, y perdió las grandes oportunidades de formar lo mejor de la vida, como es un hogar, una familia, porque se desquició en vicios, en placeres, en adicciones, para tratar de satisfacer sus pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles, dice la palabra del Señor. Y muchas ocasiones, todas estas cosas son instigaciones que personas sin moral, personas sin amor, desconocedores de Dios, como dice la Biblia, esas personas amadoras de sí mismo, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, son muchas ocasiones quienes tal vez tratarán de instigarte, de moverte, de inclinarte para que hagas cosas que al final te van a perjudicar. Esos son los falsos maestros. Son falsos maestros que te van a instigar. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 5. Dice que ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice, a estos evita. Bien dice la palabra, querido joven. Dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el proverbio dice que si tú te juntas con un hablador, con un maldiciente, con un mentiroso, con un peleonero, con un disipador, aprenderás sus malas costumbres. ¿Te acuerdas el dicho secular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Pues esto aplica perfectamente para tu vida. Hoy, querida juventud, estás en esa etapa preciosa en la que tú le puedes decir al Señor, Señor, heme aquí, huiré de esas cosas malas. Otra de las cosas muy claras en las que el Señor nos insta a huir, dice que huyamos, te insta, querido joven, a huir de la corrupción que hay en el mundo. Segunda de Pedro 1:4 dice de esta manera, por medio de las cuales, de las promesas del Señor, de la gracia del Señor, de la presencia de Dios, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas tú llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando tú te convertiste a Jesucristo, y todo joven que le entrega su vida a Jesucristo, le dio al Señor el derecho, le dio a la palabra de Dios el derecho para que entre a su vida, entre a su corazón y empiece a dirigir todo su ser de una manera perfecta, poderosa. Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, miles de promesas, donde Dios te ha dicho, joven, tú que me has dicho, heme aquí estoy para servirte. Mi promesa es, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y tú, joven y señorita, que dices, tomo la palabra, heme aquí, Señor, tomo la palabra de Dios como mi norma de fe y mi norma de conducta. A ti te dice el Señor, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Y te dice la grande promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas
llegases a ser participante de la naturaleza divina. Quiero que pongas atención en este concepto. Cuando nosotros creemos las promesas del Señor, cuando le creemos al Señor lo que Él nos dice en su palabra, entonces tú entras a otro nivel, subes a otro nivel. Tú no vas arrastrándote en la ruina, en la miseria de pensar, no sirvo para nada, no tiene sentido mi vida, sino que vas a decir, soy alguien especial. Soy alguien especial no porque yo lo haya determinado, sino porque el autor de la palabra, el autor de las promesas, el autor de la vida, me lo ha dicho. Me ha dicho que yo puedo participar de la naturaleza divina. Pero ¿de qué manera? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Tienes que huir de la corrupción que hay en el mundo. Tú tienes que atreverte a marcar la diferencia. Tienes que atreverte a ser un joven diferente. No te puedes ir con el montón. No te puedes ir a hacer todo lo que los demás hacen. No puedes decir, todo mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. Como decían nuestras madrecitas, tal vez a ti te lo ha dicho, y si fulanito se tira al pozo, ¿tú también te vas a tirar? Claro que no. Y si fulanito se hundió en el pantano, ¿tú también te vas a hundir en el pantano? No, joven, porque le estás diciendo al Señor, heme aquí, aquí estoy. Mi lema es, heme aquí. Entonces, el joven comprometido con Dios sabe cuándo tiene que huir. Pero, segundo punto, el joven comprometido con Dios conoce aquello que tiene que practicar. No solo sabe de lo que tiene que huir, sino que conoce aquello que debe de seguir. Primera Timoteo 6:11 dice, y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la misericordia, sigue. Entonces, querido joven, sabes que huir de algunas tentaciones, te lo repito, no es por cobardía, es por sabiduría, es por prudencia. Hay cosas en las cuales tu naturaleza física no te va a ayudar para que salgas adelante. La mejor manera es huir. Imagínate que vas caminando en un bosque y te encuentras, miras allá a la distancia un oso gris, un oso terriblemente malo, sanguinario. Esos animalitos solo en peluche son bonitos, pero si tú ves un oso y lo ves a la distancia y tienes la oportunidad, sabes que si caes en las garras de ese animal, te va a destrozar, te va a descuartizar, te va a desintegrar, te va a deshacer. Lo más sabio es huir, pero ahora vamos a poner el énfasis en qué vamos a seguir. Un joven comprometido con Dios sigue, en primer lugar, la justicia. La justicia es el comportamiento correcto ante Dios y ante los hombres. Así lo dice la palabra del Señor. La justicia práctica es algo que nosotros debemos de seguir. ¿Te acuerdas de un texto muy famoso que la juventud practica y que la juventud vive? Dice la palabra del Señor Jesucristo en 1 Timoteo capítulo 4 verso 12, algo imponente para tu vida, que te dice el Señor cómo tú debes de seguir. 1 Timoteo 4:12, la palabra del Señor te dice algo que tú tienes que poner en práctica y tienes que
amar continuamente. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un joven que sigues al Señor y le sirves a Él, entonces eres un joven victorioso y eres un joven poderoso. Que nadie te menosprecie por tu juventud. Que nadie te menosprecie porque eres un joven. Y dice la palabra, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Entonces, que nadie te menosprecie, sino sé ejemplo de los creyentes. Nota una cosa, joven. La palabra de Dios no te está pidiendo que seas ejemplo del peor compañero de la escuela, ¿verdad? Sino que seas ejemplo de los creyentes. Porque tal vez en algún lugar de la escuela, en el salón, en algún otro sitio, tú puedes decir, pues yo no fumo, yo no tomo y yo no digo groserías. Pero el nivel es más alto. El Señor te dice, de los mejores creyentes en la iglesia, tú sé un ejemplo. Sé un ejemplo en lo que hablas. Sé un ejemplo en lo que piensas. Sé un ejemplo en tu conducta. ¿Por qué? Porque esta es la justicia. Sigue la justicia. Sigue la justicia. Me servirá el que ande en la perfección, dice el Salmo 101, verso 6. Y un gran resumen que tenemos en la palabra del Señor dice de esta manera: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano es de Dios. Así que nuestra obligación y tu obligación, joven, es ser un joven que sigue la justicia. Sigue la piedad. La piedad es la reverencia hacia Dios. Si bien es cierto que la justicia podría ser la expresión externa, la piedad es la expresión interna de tu corazón. Así lo dice la palabra del Señor. Sirve a Dios con reverencia, sirve a Dios con un corazón dispuesto a ser santo. ¿Qué más vas a seguir aparte de la justicia? La piedad. Sigue la fe. Fe, querido joven, es la confianza, es la firmeza y es el pleno poder y la provisión que Dios te da para que apliques y recibas el poder de sus promesas a tu vida. La fe es algo que tú tienes que manifestar cerca y lejos. Creo en el Señor Jesucristo. Creo en Dios con todo mi corazón. Le creo a Él con todo mi ser. Le amo porque Él me amó primero. Entonces, confiar en Dios no solamente va a suplir todas tus necesidades, como dice la palabra del Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Sino que la fe, aparte de que Dios te suple en Cristo Jesús todo lo que te haga falta, la fe te va a hacer victorioso porque la Biblia dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con tu fe vas a vencer a Satanás. Con tu fe vas a vencer la tentación. Con tu fe vas a vencer el desánimo. Con tu fe vas a vencer esas crisis, esa crisis terrible que puede estar azotándote de desaliento, de ansiedad, incluso de depresión. Querido joven, cuando tú te afirmas en la fe, dijo el Señor Jesucristo, ten fe en Dios, tened fe en Dios y te aseguro
que si tuvieras fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, lo que tú hables, allí en ese pasaje de Marcos capítulo 11, 22 al 23, el énfasis no está en que tú andes moviendo montañas de un lugar a otro o sacando árboles y poniéndolos en otro lugar. El énfasis está en que tú, como un joven de fe que le has dicho al Señor, heme aquí, vas a poner tu fuerza en tus palabras. Acuérdate que la Biblia nos dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Lo que tú hables tiene poder. Si tú dices, yo no tengo fuerza, yo no sirvo para nada, tú automáticamente estás anulando tu capacidad neuronal, tu capacidad espiritual y moral. Pero si tú en cambio te dices, yo soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, y repites ese verso tan maravilloso que nos ha dejado el Señor en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hazlo personal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe es la que te va a ayudar para que tú pronuncies con convicción, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Entonces sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe y sigue el amor. El amor determinado, joven. El amor determinado no es una emoción. Bueno, el amor es una emoción. Diríamos que es la emoción más grande que existe, pero a la vez es la más grande decisión que tomamos. El Señor Jesucristo nos lo recordó en Mateo capítulo 22, versos 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así amarás al Señor. Este es el primero y más grande mandamiento. Pero el segundo es semejante, solo semejante. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entra en esta dimensión, joven. Señorita, entra en esta dimensión. Sigue la justicia, la piedad, la fe, la justicia y el amor con los que de corazón puro y sincero invocan al Señor. Dile al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y tercero y último punto, el joven comprometido con Dios que le dice, heme aquí, sabe también por qué luchar, sabe por qué cosas tiene que luchar. Y 1 Timoteo 6:12 nos dice de esta manera, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. En otras palabras, en esta batalla que tú tienes, no estás solo. Estás con todos los otros jóvenes, toda la otra juventud de tu iglesia, de las demás congregaciones, con toda tu congregación, ancianos, adultos, niños, jóvenes, adolescentes, en un solo cuerpo. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Tú como joven cristiano que le estás diciendo al Señor, heme aquí, debes de reconocer que eres un luchador, eres un guerrero, eres un soldado. Tú no eres un niño de kinder. Tú no estás en un jardín de niños. Tú estás en un cuartel militar. Tú no traes un uniforme como una pijama como uniforme. Traes la armadura de Dios.
traes el calzado del apresto del Evangelio, traes el yelmo de la salvación, traes la coraza de justicia, traes el cinturón de la verdad, traes el escudo de la fe y traes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por favor, querido joven, no pienses que porque tienes un problema o muchos problemas, eres una víctima. No te victimices. No digas, pobrecito de mí, pobrecita de mí, me está yendo muy mal o tengo muy mala suerte. No digas eso. Di, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo sumamente importante, sumamente interesante. Y le dice, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta es la figura. No te veas como en un kindergarten. Mírate como en un cuartel militar listo para la batalla, porque el capitán y el general que te dice que tú eres un servidor poderoso es nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo. La lealtad tuya no es solamente como un cristiano común y corriente, sino como un cristiano destacado que le has dicho a Jesucristo, heme aquí, mi general, envíame a mí, aquí estoy para servirte. Ponte en ese calzado del Evangelio, colócate el yelmo de la salvación, porque aquí nos dice en Timoteo 6:12, echa mano de la vida eterna. Tienes que saber quién eres, tienes que saber qué tienes, tienes que saber qué ha hecho el Señor Jesucristo en tu vida y debes de reconocer que la obra de Jesucristo en tu corazón es una obra perfecta. En esta ocasión, aunque no puedes o no pudimos estar en una convención presencial con cientos y cientos de jóvenes alabando al Señor, pero allí donde tú estás, probablemente estás reunido con tu familia, con tus hermanos, o tal vez con algún grupo de jóvenes de tu congregación viéndolo en alguna pantalla grande. ¡Qué bendición! Te felicito. Los felicito. Pónganse de acuerdo. Nos levantamos y estamos en pie, digan. Porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré a Satanás. Yo voy a huir de la tentación, voy a huir de la idolatría, voy a huir de los falsos maestros, voy a huir de la concupiscencia, pero no huiré de Satanás. No huyas de Satanás. No tienes que correr de Satanás. Nota de qué cosas tenías que huir. Pero a Satanás se le enfrenta y se le resiste. Dice, resistid al diablo, dice el apóstol Pedro. Aunque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú resístelo en la fe y dile, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Tú no necesitas tener una credencial ministerial de pastor o de reverendo para vencer a Satanás, no. Tú, así como eres, quien eres, esa señorita, ese joven, pero que tienes en tu corazón la palabra del Señor, que tienes en tu corazón y en tu mente a Jesucristo, que le has dicho a Jesucristo, heme aquí, Señor, te rindo mi vida con todo mi corazón. Entonces, dile a Jesucristo, gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú estás en mí. Y gracias porque tú estás a mi favor. Heme aquí, Señor. Levanta tus manos y dile, Jesús, en esta hora te honro y te glorifico y yo echo mano de la vida eterna. Heme aquí, Señor. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Querida juventud, te bendigo
en el nombre de Jesucristo. Allá donde te encuentres, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Te abrazo. Dios te bendiga.
jóvenes, aquí nuevamente con ustedes. Estamos felices y agradecidos con Dios por la vida de cada una de las personas que se han podido conectar. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas, así como lo ha sido para la nuestra. Les invitamos a conectarse nuevamente en nuestro último servicio el día de mañana a las 7 de la noche a través de esta misma página. Así que nos vemos mañana, muchachos.